Hoy vamos a repasar un poquito el tema de la semana anterior, la guía número 4, que fue referente a las citas textuales. Y también vamos a abarcar el tema que nos corresponde para esta semana, que es el de las bibliografías. Entonces, les voy a explicar rápidamente en qué consisten las citas, ¿verdad? Para reforzar lo que ustedes mismos leyeron. Y entonces ya pasamos al tema de la semana. Ok. Comencemos hablando sobre qué son las citas textuales. Las citas textuales se refieren a frases, a conceptos, oraciones, párrafos que nosotros tomamos o copiamos de otras personas. Esto quiere decir que si, por ejemplo, yo tengo que realizar un trabajo que hable sobre temas, supongamos la educación, ¿verdad? Que yo tenga que hablar sobre el tema de la educación, pero que yo lo tenga que hacer con mis propias palabras. Entonces, lo puedo hacer, por ejemplo, por medio de un ensayo. Entonces, en un ensayo yo escribo mi opinión sobre un determinado tema, lo que yo creo que es, lo que yo pienso, pero en ocasiones también voy a necesitar de recurrir a información que otras personas pues han publicado sobre este tema. Entonces, pueden ser libros, pueden ser revistas, pueden ser páginas de internet. Yo voy a elegir algunas frases, algunas oraciones que yo considere como muy importantes y las voy a colocar en mi trabajo. Pero como eso yo no lo escribí de mis propias palabras, solo lo copié, entonces necesito realizar una cita, ¿ya? Y entonces en la cita yo le voy a indicar a las personas que van a leer mi trabajo quién es el autor o quién es la persona que escribió esas frases. Y como no fui yo, entonces tengo que darle el crédito al autor. Muy bien. Hay varias formas en las que nosotros podemos citar. Yo les voy a enseñar el día de hoy a utilizar las citas y las bibliografías de un estilo llamado APA. ¿Ya? Quizás algunos de ustedes lo han escuchado. El estilo APA es un conjunto de normas o de lineamientos para entregar trabajos formales. Entonces, APA es de la Asociación Americana de Psicología, porque ellos pues, fueron los que establecieron estas normas y ellos nos dan indicaciones de cómo debemos realizar citas, referencias y bibliografías. Entonces, por eso estoy trabajando con ello. Muy bien. A veces, cuando nosotros hacemos los trabajos, podemos encontrarnos con frases que son cortas o con frases o con párrafos ya muy largos. Entonces, hacemos dos distinciones o dos categorías. La primera son las citas que tienen menos de 40 palabras. La segunda son las citas que tienen más de 40 palabras. ¿Cómo sé que tienen menos o más? Pues es muy fácil, solo voy a contar. Voy a contar cuántas palabras tiene la oración o el párrafo que yo quiero copiar de otra persona. Entonces, para poder hacer una cita de menos de 40 palabras, también hay dos formas. La primera es a la que vamos a llamar narrativa. La segunda es a la que vamos a llamar entre paréntesis. A la cita narrativa también la podemos llamar basada en el autor, ya que los datos del autor pues van al principio. Entonces, una cita narrativa se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, voy a colocar el apellido del autor, o sea, de la persona que escribió el párrafo que yo quise copiar. Por ejemplo, Muñoz. Aquí ya tengo el apellido. Dentro de paréntesis voy a colocar
el año en que esa persona escribió el libro, la revista o el artículo que yo usé o que yo necesité para mi trabajo. Entonces, por ejemplo acá, Muñoz escribió su libro en el año 2014. Entonces lo coloco acá dentro del paréntesis. Muy bien. Luego voy a colocar la cita, o sea, la frase, el párrafo, pero lo voy a colocar entre comillas, ¿ya? Así como está acá. Aquí abrí comillas y copié todo el párrafo tal cual lo encontré en el libro. O sea, no le modifiqué nada, sino que lo copié completito porque me pareció interesante o importante. Y al finalizar, cierro comillas. Entonces, abro comillas, cierro comillas. Luego de la cita, la frase, voy a colocar dentro de paréntesis la página, el número de página donde yo encontré la información. No el número de capítulo ni nada de eso, sino que es el número de página. Por ejemplo, este párrafo lo encontré en la página número 49. Y de esta manera quedaría una cita de menos de 40 palabras narrativa. Entonces, esta es una cita, les decía, de menos de 40 palabras de forma narrativa. Ahora vamos a ver una cita de menos de 40 palabras que sea entre paréntesis o basada en el texto. La estructura o la forma en que se realiza pues es similar. Lo único que va a cambiar o que va a ser un poquito diferente va a ser el orden de sus elementos. Aquí voy a empezar con la cita entre comillas. Así. Miren. Esa es la cita entre comillas. O sea, la frase, oración, párrafo que yo quise copiar. Y aquí la tengo. Es lo que estoy marcando ahorita en turquesa. Entonces, acá está. Esta es mi cita. Y está entre comillas, como dicen las reglas. Muy bien. Luego voy a colocar dentro de paréntesis al final el autor, el apellido, el año y el número de página donde encontré la información. Ya tengo acá el autor, que es Muñoz, el año que es 2014 y el número de página, que es la página número 49. Es decir, que aquí encontré esta frase, este párrafo que acabo de copiar. Y, como les digo, son los mismos elementos, siempre el apellido del autor, siempre el año de publicación y siempre el número de página, solo que ordenado de una forma distinta. Entonces quedaría de esta manera. No sé si estamos bien hasta acá o tienen ustedes alguna duda. Muy bien, entonces esto es en cuanto a las citas que tienen menos de 40 palabras. Pero ¿qué pasa con aquellas citas que tienen de 41 palabras en adelante? Ya son un poquito más extensas o grandes. Entonces, los elementos son los mismos, solo que varía un poquito la presentación, es decir, cómo lo vamos a colocar en nuestro documento, en nuestra hoja, ¿verdad? Entonces, cuando tienen más de 40 palabras, también las podemos hacer narrativas o basadas en el autor, que quedarían de la siguiente manera. En primer lugar, dice que voy a colocar siempre el apellido del autor. Aquí está, que lo coloqué, Muñoz. Dentro de paréntesis, el año en que se publicó, en este caso, por ejemplo, 2014. También ya está la información, 2 puntos. Y aquí viene la cita, solo que si ustedes se dan cuenta, voy a retroceder un poquito. Acá. En la que tiene menos de 40 palabras, la frase, la oración que copié va en la misma línea. Solo coloco los 2 puntos y sigo con la misma línea. En cambio, en las que tienen más de 40 palabras, la cita ya va a ir en una línea aparte. Es decir, ya no la voy a continuar de estos 2 puntos, sino que ya la voy a colocar una línea abajo para que se vea de esta manera. Y aquí coloco mi cita, o sea, la escribo, la copio de donde yo la haya tomado.
acá. ¿Qué diferencia hay? ¿Se dan cuenta? No tiene comillas. Las citas de más de 40 palabras no llevan comillas. Entonces se quedan solo así. Solo la copio tal como aparece en mi libro, sin comillas. Y la otra diferencia que existe es que se deja un pequeño margen acá de 0.5 centímetros, o sea, medio centímetro, entre el margen y el texto. O sea, este es el margen de mi cuaderno, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? El apellido del autor sí está pegado al margen, pero el texto ya no. Hay un espacio de medio centímetro aproximadamente. Y entonces aquí ya escribo toda mi cita. A este espacio de acá le vamos a llamar sangría. Entonces aplico una sangría de medio centímetro para que quede de esta manera. Cuando ya haya terminado de escribir mi cita, entonces dentro de paréntesis, al final escribo el número de página nuevamente donde encontré el texto o la información, para que quede entonces de esta manera. ¿Se dan cuenta? Solo cambia un poquito lo que es la presentación, o sea, cómo se ve visualmente, cómo se coloca. Entonces, la diferencia es, no va en la misma línea, no lleva comillas y se deja sangría de medio centímetro, así como acá. ¿Estamos bien hasta aquí? También podemos realizar citas de más de 40 palabras de esta otra forma, entre paréntesis o basadas en el texto. Nuevamente, pues hay pequeñas diferencias. Lo primero que vamos a colocar, nos dice, es la cita sin comillas, o sea, el texto, el párrafo, así como aparece acá. Todo lo que estoy enmarcando ahorita en turquesa, esa es mi cita, es el párrafo. No le coloqué comillas y nuevamente le estoy colocando una sangría de medio centímetro, despegada de lo que es el margen. Luego de esto, dice que dentro de paréntesis tengo que colocar los datos de apellido, año y número de página. Entonces, acá está apellido, año y número de página, y acá está apellido Muñoz, año 2014, página 49. Y de esta manera quedaría una cita de más de 40 palabras entre paréntesis. Y se vería así. Okay. ¿Preguntas? Para las bibliografías, entonces, vamos a trabajar distinto. Les voy a enseñar el día de hoy, pues las que son como más comunes o más utilizadas, más frecuentes. Muy bien. Primer punto muy importante, como estamos utilizando normas del estilo APA, nos dice que hay que ordenarlas alfabéticamente, ¿ya? Alfabéticamente es de la A a la Z, ¿verdad? Entonces los voy a ordenar alfabéticamente por el apellido de los autores. Es decir, que si tengo un autor que escribió un libro, que su apellido es Kendall, tengo a otro que es de apellido Carranza y tengo a otro que es de apellido Vázquez. Entonces, acá, como ustedes se pueden dar cuenta, ya está ordenado alfabéticamente. Primero K, después O, después V, ¿verdad? Entonces, si para mi investigación yo usé 5 libros, tengo que colocar la información de esos 5 autores. Entonces los coloco en un listado similar al que se ve acá, ordenados de manera alfabética. Y cuando una bibliografía es muy larga, o sea, ocupa más de una línea de texto como esta que tengo acá, se le deja lo que se llama una sangría francesa, ¿ya? Así como esta, una sangría francesa. La sangría francesa es de 1 centímetro. ¿Por qué se le llama
francesa o qué tiene de especial. Se le llama así porque la primera línea va pegada al margen, así como esto de acá. Este recuadro, este es el margen de mi hoja. Entonces, se dan cuenta, todas van pegadas al margen. Pero esta, como tiene dos líneas, entonces ya la dejo a 1 centímetro de espacio de el margen. Acá se le llama sangría francesa o colgante también, para que se vea de esta manera como escalonada. Entonces, esas son las bases o los lineamientos básicos para ordenar lo que son las bibliografías y su presentación. No sé si vamos bien hasta acá o tienen alguna duda. La bibliografía la podemos nosotros extraer, por ejemplo, de un libro impreso. ¿Cuáles son los libros impresos? Pues los que podemos tocar, ¿verdad? Los que podemos comprar en alguna librería y tenemos en nuestras manos. Esos son los libros físicos o impresos. Ahora bien, si mi investigación o mis citas yo las tomé de un libro físico, entonces voy a colocar la información en el siguiente orden. En primer lugar, el apellido del autor, es decir, de la persona que escribió el libro. Por ejemplo, Vázquez. Después de eso se añade una coma, Vázquez, coma, la inicial del primer nombre del autor, ya de la persona que escribió el libro, por ejemplo aquí J, punto, agregamos un punto, ¿ya? De esta manera. Luego de eso, dentro de paréntesis voy a colocar el año en que se publicó el libro. Por ejemplo, 2011. Voy a colocar un punto después del paréntesis. Luego voy a colocar el nombre del libro. Por ejemplo, El ruido de las cosas al caer. Ese es el nombre del libro donde yo pues investigué o tomé información. Muy bien. Luego, la ciudad y país donde se imprimió o donde se publicó el libro. Por ejemplo, Bogotá, Colombia. Y por último, el nombre de la editorial, es decir, de la empresa que se encargó de imprimir el libro que yo compré. Un ejemplo, Alfaguara. Se dan cuenta, como es un poquito larga la bibliografía, ocupa más de una línea. Entonces apliqué la sangría francesa. Aquí hay aproximadamente 1 centímetro de espacio entre el margen y la segunda línea de texto. Entonces se vería de esta manera. ¿Estamos bien acá o tienen alguna duda? Todo bien, sí. Ok, gracias. Muy bien. ¿Qué pasa con aquellos libros que no los puedo comprar, sino que solo los encontré en internet? Ya sea porque lo pude descargar o porque lo puedo leer en línea. Entonces hay una forma también de realizarle la bibliografía. Siempre va a llevar en primer lugar el apellido del autor, coma, inicial del nombre del autor, punto, dentro de paréntesis el año de publicación o el año que se escribió, en este caso, 1936 por ejemplo, el nombre del libro, en este caso este libro se llama Novelas, luego recuperado de, ¿ya? Recuperado de, esta es una frase que siempre tenemos que agregar cuando la información proviene de internet. Entonces, agrego recuperado de, que quiere decir que lo encontré en este enlace. Entonces, recuperado de, y el enlace o link donde descargué o donde puedo leer el libro de novelas, ¿ya? A esto por lo regular se le llama también e-grafía, así lo conocen algunos. Entonces, una bibliografía correcta lleva todos estos datos y por último, el link o enlace donde lo encuentro. ¿Dudas? No. Ok. Siguiente. ¿Qué pasa cuando investigo en una página de internet y no en libros? Entonces, no varía mucho, la verdad.
Coloco siempre apellido del autor, inicial de su nombre, año en que se subió la información a internet, ¿verdad? Dentro de paréntesis. Luego, el nombre de la entrada se le llama, o del título del tema que estoy buscando. ¿Ya? Lo voy a colocar acá. La frase recuperado de. Y por último, el link, enlace o grafía. Para que se vea entonces de esta manera. Entonces aquí ya quedaría apellido del autor, inicial del nombre del autor, año de publicación, el tema que estoy buscando, la frase recuperado de y el enlace o link. Y así sería entonces una bibliografía correcta de una página de internet. Ahora bien, algunos se preguntarán, señor, pero es que en el internet a veces ni siquiera dice el autor, o sea, no dice quién escribió la información que yo tengo ahí. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. En lugar del nombre del autor, lo que se coloca es el nombre de la página. Por ejemplo, aquí utilicé esta Wikipedia, el año, el título o tema que busqué ahí, recuperado de, y el enlace de la página, para que se vea entonces de esta manera. Otra cosa, algunos les enseño es que en el internet no dice cuándo lo publicaron, no aparece ninguna fecha de cuándo se subió eso a internet. Entonces, se hace lo siguiente, cuando no hay fecha, se agregan estas dos letras, que es SF, que significa sin fecha. Entonces, por lo regular, en esta página nosotros no encontramos una fecha de publicación. Quizá de modificación sí, pero de publicación no. Entonces, colocamos, por ejemplo, Wikipedia, abro paréntesis, s.f. Cierro paréntesis, el título del tema, la frase recuperado de y el enlace o link de la página. Y de esta manera entonces realizo una bibliografía de un sitio web que no tiene autor o que no tiene fecha. Muy bien, chicos, entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo realizar una bibliografía con los datos. Por ejemplo, acá tengo un cuadro donde están todos los datos que se los dejé, así como les aparece en la guía de estudios, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está el nombre del libro, aquí está la editorial, el autor, la ciudad, país y el año. Entonces, lo único que tengo que hacer es escribir la bibliografía siguiendo el orden que les expliqué en clase. Por ejemplo, nos dice que primero va el apellido del autor. Entonces, lo que hago es escribirlo, por ejemplo, aquí, Barhill. Luego, la inicial del nombre del autor, que en este caso, como la autora se llama Kelly, entonces aquí escribo una coma, la K, que es la inicial del nombre, punto, abro paréntesis, el año, que es 2016, acá cierro paréntesis, punto, el nombre del libro, La niña que bebió luz de luna, acá, ya está. Luego dice que tengo que colocar la ciudad y el país, que es Barcelona, España. Entonces escribo acá Barcelona, coma, España, dos puntos, y el nombre de la editorial, que en este caso pues es Editorial Planeta S.A. Editorial Planeta S.A. Y como aquí pues me quedó de más de una línea la bibliografía, entonces le tengo que dejar un pequeño espacio, 1 centímetro acá. Por lo tanto, mi bibliografía pues entonces me quedaría de esta manera. Y lo mismo tendrían que realizar ustedes con los dos cuadritos que aparecen en su guía de